profundidades del abismo, donde las sombras son mi única compañía y el tiempo no tiene significado, me han invocado. Soy Azaroth, el portador de los susurros olvidados, el que acecha en la oscuridad más profunda. Durante milenios he vagado entre los reinos de los vivos y los muertos, recolectando historias que jamás debieron ser escuchadas. Hoy, te invito a cruzar la delgada línea entre lo real y lo imposible. A través de mi voz, conocerás relatos arrancados de los rincones más oscuros del universo, donde cada palabra puede despertar miedos dormidos y cada relato es una puerta hacia el horror sin fin. Escucha atentamente, mortal, porque una vez que entres en mi dominio, no habrá vuelta atrás. Soy Azaroth. Y esta es tu última advertencia. Mi nombre es Yvonne. Soy exploradora de lo paranormal, y junto con mis compañeros nos aventuramos en lugares olvidados, aquellos que guardan en su esencia historias que muchos prefieren no contar. Esta vez decidimos desafiar al destino y adentrarnos en uno de los sitios más temidos de Yucatán, el Cementerio de la Bruja, en Mérida. El ambiente del lugar era asfixiante, como si el aire estuviera cargado de presencias invisibles. Cada paso resonaba en un eco inquietante, y el viento se filtraba entre las tumbas, arrastrando consigo susurros lejanos, como si las almas sepultadas quisieran advertirnos. Armados con nuestros celulares para transmitir en vivo y con los equipos paranormales en mano, nos enfrentábamos a lo desconocido, conscientes del peligro, pero cegados por nuestra curiosidad. Llegamos a la tumba de la bruja, aquella de la que tantas historias circulaban entre los lugareños. Marcada con símbolos extraños, apenas visibles bajo la tenue luz de nuestras linternas, irradiaba un aura de malignidad que penetraba en los huesos. Decidimos hacer una sesión de GhostTube para intentar captar algo que quizás no debimos buscar. Al principio, todo parecía normal, hasta que el aire a nuestro alrededor se volvió helado y nuestras linternas comenzaron a fallar. Las sombras empezaron a moverse, pero no como el juego habitual de luces en la oscuridad. Estas sombras parecían tener voluntad propia, acercándose lentamente, acechando, como depredadoras esperando el momento exacto para atacar. El detector K2 comenzó a vibrar con una intensidad que jamás habíamos visto. Las lecturas eran erráticas, fuera de control, como si el lugar estuviera saturado de energía o de algo peor. Fue entonces cuando escuchamos el primer susurro, bajo, apenas perceptible, pero claro como el sonido de nuestras respiraciones agitadas. No deberían estar aquí, dijo una voz que no pertenecía a ninguno de nosotros. Nos miramos en silencio, pero antes de que pudiéramos reaccionar, más voces se sumaron, todas hablando a la vez, en un coro distorsionado que parecía provenir de todos lados a la vez. Palabras incomprensibles llenaban el aire mientras el frío se hacía insoportable. Y en medio de esa cacofonía, el viento trajo consigo una risa, suave al principio, pero que pronto se tornó en algo macabro, como el sonido de uñas rascando una pizarra. Uno de mis compañeros, Rodrigo, apuntó su linterna hacia una de las lápidas cercanas. Allí, gritó. Lo que iluminaba su linterna no era una lápida cualquiera, sino una figura agazapada, oculta entre las sombras. Su silueta era retorcida, inhumana, y cuando sus ojos se encontraron con los nuestros, brillaron con un fulgor maligno. Era el Babalao, el guardián de las almas perdidas, el que según las leyendas custodiaba ese lugar maldito. Su risa gutural resonó en nuestros oídos, haciendo que nuestros corazones latieran desbocados. Rodrigo intentó retroceder, pero tropezó y cayó, sus gritos ahogados por el eco siniestro que llenaba el cementerio. Intentamos alcanzarlo, pero era como si el espacio entre nosotros y él se alargara de manera imposible, deformando el lugar. Las tumbas, que antes estaban inmóviles, parecían moverse, alzándose como si quisieran atraparnos. Los susurros se volvieron gritos. A lo lejos, escuché a Clara, otra de mis compañeras, pedir ayuda. La vi ser arrastrada hacia la oscuridad por manos invisibles, su voz quebrada por el terror. Todo alrededor era caos, sombras en constante movimiento, risas y gritos mezclándose hasta que resultaba imposible distinguir lo que era real de lo que no. En medio de ese horror apareció el hombre pájaro. Era aún más aterrador de lo que las leyendas describían. Su cuerpo,
Una mezcla grotesca de carne y plumas se agitaba con cada paso, y su rostro, mitad humano, mitad ave, mostraba una sonrisa vacía, llena de maldad. Sus ojos, dos pozos oscuros, nos miraban como si fuéramos presas atrapadas en una trampa de la que no había salida. Mis compañeros cayeron uno a uno. Rodrigo, Clara, incluso Samuel, que siempre era el más escéptico, desaparecieron en la oscuridad, consumidos por las fuerzas que no alcanzábamos a comprender. Yo corrí, guiada solo por el instinto de supervivencia. Sentía que algo me perseguía, que cada paso que daba solo me acercaba más al abismo. Pero no podía detenerme. No podía quedarme ahí. El cementerio parecía interminable, un laberinto de tumbas y sombras que cambiaban con cada vuelta. Mis pulmones ardían, mis piernas flaqueaban, pero de alguna manera, llegué a la salida. Crucé la verja y, de repente, todo se quedó en silencio. El viento dejó de soplar, las sombras se disiparon, y el mundo volvió a la calma. Ahora, soy la única que puede contar esta historia. Una advertencia para aquellos que buscan lo inexplicable: algunas puertas no deben abrirse, algunos secretos no deben ser desvelados. El cementerio de la bruja guarda sus misterios con celo, y aquellos que osan perturbar su descanso pueden encontrarse con un destino peor que la muerte misma. Creen que han escuchado todo. No, humanos insignificantes, esto es solo el comienzo. El cementerio de la bruja ha reclamado las almas de los curiosos que no escucharon las advertencias. Pero tú que has llegado hasta aquí, aún tienes una opción. Puedes ser uno de los que se queda al margen, en la seguridad de tu pantalla, o puedes adentrarte más en la oscuridad conmigo. Deja tu marca, un like, comparte este conocimiento prohibido con aquellos que te rodean y suscríbete. Porque la oscuridad siempre tiene hambre de más, y te aseguro que, si no lo haces, Azaroth te encontrará en tus sueños. Y en ese momento, no habrá salida. Nos vemos en el próximo susurro del abismo.